Bien, antes de arrancar con los ejercicios, quería contarles una partecita de la historia de cómo se descubrió esto. Tiene que ver con algo que tiene que ver con biología. Esto es algo de física que se llama movimiento browniano. Eh, Suena más difícil de lo que parece, ese browniano. ¿Qué significará la Tiene que palabra? ver con sistemas coloidales, ¿Cómo, Sofía? tiene que ver con sistemas coloidales. No solo con sistemas coloidales. En realidad se llama browniano no por qué sistemas lo hagan, tiene que ver con todos los sistemas, no solo con sistemas coloidales. Lo descubrió un biólogo que se llamaba Brown en 1826. El tipo estaba mirando polen, partículas de polen suspendidas en agua por el microscopio, y vio esto. No sé si se ve. ¿Se ve que vibran las moléculas? Las moléculas, no son moléculas, las cosas estas, las partículas. Esto no es polen igual, eso sí justo es un sistema coloidal, por eso cuando lo vieron esto es una suspensión de partículas de grasa, glóbulos de grasa de leche, en leche. Es una leche diluida, son los glóbulos de la grasa. Pero Claro, microscópicamente. pero él lo observó con polen, por ejemplo, con polen flotando en agua. El tipo observó esto, en 1826 no tenía ni idea de por qué estaba esto. Todo lo que vimos de gases existía, pero en algún momento, ahora no pasa tanto, pero en algún momento las ciencias estaban mucho más separadas entre sí. Ahora ustedes, profesores de biología, tienen física biológica, química general, física general, tenemos todo mezclado, uno ve un poco de todo en todas las disciplinas, pero en ese momento el biólogo y los químicos no iban de la mano. El biólogo lo que hacía era clasificar especies animales o especies vegetales, y el químico calentaba gases en un laboratorio, y el físico medio que existía hasta ahí, hacía cosas eléctricas. Bueno, hipótesis, ¿por qué se mueve? Si en ese momento no conocían o no tenían desarrollada la teoría atómica todavía, la teoría atómica existía como una herramienta matemática, pero no es que realmente se creía que existían átomos. Ustedes vieron que a veces estudia una historia de la ciencia o en la escuela te dicen los átomos los descubren los griegos, Demócrito, Leucipo, y era una teoría filosófica para los griegos. Y después dicen, no, bueno, el primer átomo es el átomo de Thomson, después viene el átomo el átomo de Dalton, el átomo de Thomson, el átomo de Rutherford, y uno va viendo modelos atómicos, pero en realidad eran, a Rutherford ya es más moderno, es de 1900, pero los modelos anteriores, el modelo de Dalton, por ejemplo, eran modelos eh, hipotéticos, no eran cosas que hubieran observado y que tuvieran pruebas empíricas, eran modelos hipotéticos que más o menos daban ecuaciones que resolvían, les daban bien si suponían que existían los átomos. Bueno, cuando el tipo ve esto, este movimiento browniano, eh, empezó a hacer, obviamente no es que solamente hizo una medición, sino que lo observó con el polen. Primero pensó que era porque el polen estaba vivo, que estaba viendo que había algún microorganismo que se seguía moviendo. Entonces probó con diferentes suspensiones de diferentes cosas, polen, piedras, material inorgánico, y lo que terminaron descubriendo es que este movimiento, mientras más calor hubiera, mayor era el movimiento. Mientras más caliente estuviera el agua, más movimiento había. Y recién por el año 1905, hay un tipo que explica, ahí les pongo una foto, seguro que les suena, ahí este señor así despeinado, en 1905 publica un artículo que se llama sobre el movimiento browniano, y lo que hace es explicar que estas partículitas se estaban moviendo porque en el agua había moléculas, que las moléculas se comportaban aproximadamente como un gas ideal, usa el modelo de gas ideal que ya existía para los químicos, y que de acuerdo a los choques de esas moléculas, él podía explicar la vibración y el movimiento de estas partículas suspendidas. Entonces, esa es una de las primeras pruebas empíricas que observaron de que existían moléculas o existía algo, que el agua no era un continuo, sino que estaba hecho de moléculas pequeñitas que chocaban. La química ya había hecho sus mediciones, o sea, no es que estos que no existían o que nadie sabía que existían, pero consideraban que tenían que ver con algo más matemático que con algo de naturaleza real. Y es a partir de ese trabajo que lo hace un biólogo y que después lo termina Einstein, que se descubre o que se termina de comprobar la existencia de átomos y se termina de cerrar la teoría cinético-molecular y que tiene una naturaleza física atrás. Bien,
Ahora sí, vamos a ver esa teoría o ese modelo que algunos lo habrán visto en, lo habrán visto en química. Ejercicios. El primer ejercicio de todos es para charlar un poquito este tema de las escalas o, bueno, el primero no, el tercero, bueno. El tercer ejercicio dice, si la temperatura de un gas se duplica en Celsius, ¿se duplica en Kelvin? Entonces yo les quiero hacer esa pregunta a ustedes. Si un gas tiene una temperatura y se duplica en Celsius, ¿se duplica en Kelvin? No, ¿Por qué no? Mm, no sé No, por qué. porque Yo hice la cuenta y no me dio. Muy bien, muy bien. Hizo la cuenta y no le dio. No, pero sí se duplica, hay si la misma tasa. Es la misma delta. Es la misma, o sea, la misma- Claro, pero si tenés que yo de 20 a 40 en Kelvin no es justamente de eso que sube de 20 en 20, es como que son otros números. Muy bien, José. Sofía Pero también es estaba el por doble. hablar, pero tiene un micrófono más bajito. A ver. Sofía. ¿Quién? em, Bueno, no va a hablar. alguien más está hablando, ¿no? No, estábamos esperando que hablaras vos. Hola, ¿se me escuchan? O sea, tenés que duplicar la temperatura en Celsius y sumarle 273 para obtener la Kelvin. Claro, esa es la cuenta que hizo José. ¿Quién dijo me Sí. escuchan? ¿Alguien dijo me escuchan? Hola, hola. Me acabo de incorporar. Perdón. ¿Alguien? Estoy escuchando. Ah, no, fue un error mío. Ahí está. El video. Alguien dijo me escuchan y no sé quién dijo me escuchan. Muy bajito te escuchamos. Me acabo de incorporar y no puedo ver la imagen. Ya me apetece. Sí, yo dije me escuchan. Ok, Hola, hola. Verónica. ¿No podés ver la imagen? ¿Escuchan? Sí. No, veo solamente la pantalla de Google con la imagen de Einstein, pero no puedo verlos en... No sé cómo ingresar para verlos. Pero estás viendo la pantalla de Google con la imagen de Einstein, tranquila. Está perfecto porque estás viendo lo que yo les estoy mostrando. Es mi pantalla. Vamos solo con audio. Es mi computadora, claro, lo que estás viendo es mi computadora. Listo. Está todo bien. Eso es lo que les estoy mostrando, es lo que estoy viendo yo en mi computadora. Bien, explico, está muy bien todo lo que dijeron. Está muy bien. Dice, si se duplica, podría haber algún caso en el cual la temperatura se duplicara y fuera la misma. Pero en general, ¿qué pasa? Habíamos hecho el dibujito del termómetro. Y esto es 0 Kelvin. Y esto es menos 273 Celsius. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 Celsius, esto es 0 Celsius, esto es 273 Kelvin, yo tengo 20 Celsius. En Kelvin, ¿cuánto es? 293. Muy bien, entonces para pasar de Kelvin a Celsius tengo que hacer 273 más en Celsius, me va a poder conseguir el valor en Kelvin. Bien, 293. Si yo duplico el 20, duplico a 40. ¿A cuánto duplico en Kelvin? 313. Claro, cuando voy acá, esta temperatura significa 313 Kelvin. Y si duplicara en Kelvin, me iría a 586. No es lo mismo duplicar en Kelvin que duplicar en Celsius. De hecho, duplicar en Celsius no tiene sentido. Cuando tenemos un día de 40 grados, no hace el doble de calor que un día de 20. O no hay el doble de energía que un día de 20. Hay 20 Celsius más. La diferencia es la diferencia que hay entre 313 y 293. La temperatura en realidad sirve para medir energía. La temperatura en Celsius no nos sirve para medir energía. No nos da una idea de la energía. El doble de 20 es 40 y 40 no significa nada, significa 313. Mientras que el doble de 293 es 586 y eso sí sería que hay el doble de energía cinética en promedio en cada molécula de un sistema. Entonces lo que uso como primer ejercicio es ese para ver la importancia de que usar los Kelvin en lo que es la ecuación de gases ideales. ¿Y cuál es la ecuación de gases ideales? La ecuación de gases ideales es una ecuación de estado de la cual salen un montón de cosas que uno ve en la escuela. Ecuación de gases ideales
Perdón por la letra, no es que soy muy prolijo tampoco, pero no soy tan desprolijo en la vida real. Ecuación de estado de gases ideales. Y la ecuación de estado dice lo siguiente: la presión por el volumen es igual a N por R por T. Y esto vale para cualquier estado del gas ideal, siempre que sea un gas ideal. Pregunta, habíamos dicho algunas cosas. ¿Qué es un gas ideal? Un gas que completó el octeto. Es un gas que cumple con esta ley, con esta ecuación. Es un gas que cumple con esta ley, pero ¿por qué cumplirá? ¿O cuándo podemos considerar que cumple? Allá dice el gas que cumplió. ¿Quién dijo? ¿Martín dijo? ¿Nicolás? ¿Quién dijo lo del octeto? Sí, sí. Martín. Bueno, puede ser un gas que completó el octeto. Un gas que completó el octeto, por ejemplo, el helio, que en realidad no completó el octeto porque se llena con 2 nada más, pero la órbita es un buen gas ideal. Pero además podría ser nitrógeno, por ejemplo. Nitrógeno 2 así. Y acá tiene el gas completado el octeto, pero no es necesario, o sea, no es por su definición un gas que completó el octeto, sino que es un gas que solo interactúa si le tiene que afectar la presión y la temperatura. Dice Juan, cuando no le afecta la presión y la temperatura, lo va a afectar, pero de esta manera, y solo de esta manera. Ahora les muestro a qué me refiero. Lo del octeto está muy bien, tiene que ser un gas que, pero la definición es un gas que no interactúa con las otras moléculas del gas, salvo por choques inelásticos. La única interacción que hay es por choques, perdón, elásticos, quise decir. Choques elásticos entre las moléculas. ¿Qué quiere decir elásticos? Que rebotan y no quedan adheridos ni pegados, ni de ninguna manera interactúan químicamente. Por eso está muy bien lo que dice el octeto. ¿Qué más? Podría agarrar nitrógeno y apretarlo muchísimo y dejaría de ser un gas ideal, porque también es un gas bastante diluido. Hay bastante espacio. Podría ser un gas real, entonces. Claro, hay gases reales. En realidad todos los gases son reales. Pero hay algunos gases que se pueden considerar en su comportamiento gases ideales porque están suficientemente diluidos, o sea que hay suficiente espacio entre las moléculas, bajas presiones, temperaturas altas también. Entonces, un gas ideal es uno que no interactúa con otras moléculas. Que no interactúan, o sea, uno donde sus moléculas no interactúan con las otras salvo por choques elásticos, se pueden chocar y rebotar, pero que no se quedan adheridas ni pegadas, no se quedan pegadas a las paredes del recipiente. Okay. Está diluido, o sea que es un gas a baja presión, es un gas con mucho espacio entre las moléculas, es un gas a temperatura alta no es que se refiere a miles de grados, sino que se refiere a temperaturas como esta, 18 grados Celsius, 20 grados Celsius, 15 grados Celsius, 0 grados Celsius, menos 40 grados Celsius, pero no temperaturas cercanas al 0 Kelvin, porque un gas a temperaturas cercanas al 0 Kelvin ya no se comporta igual como un gas, se comporta como otra cosa, un fluido extraño. O sea que el gas ideal en realidad no existe, pero los gases reales que cumplan con estas cosas se pueden considerar gases ideales. O sea, si mezclo hidrógeno con oxígeno, alta presión en un tanque, no voy a decir que se va a comportar como un gas ideal, porque probablemente haya reacciones químicas en el medio y termine teniendo agua, de alguna manera. Sí son las condiciones. Pero si tengo nitrógeno y oxígeno por separado, N2, O2, a 20 grados Celsius, a una atmósfera de presión, no van a interactuar entre sí. Ustedes fíjense que acá en la atmósfera uno puede tener oxígeno y puede tener carbono, y no se forma dióxido de carbono de una. Uno tiene que realizar una combustión o una oxidación, y no es espontánea esa reacción. Entonces, bueno, tenemos qué es un gas ideal, que es un gas que en realidad no existe, pero un gas real con estas características se comporta como un gas ideal. ¿Y qué quiere decir que se comporta como un gas ideal? Que respeta esta ecuación de estado que me dice que cualquier gas, cualquier conjunto de gas, en cualquier estado, cualquier volumen, cualquier presión, va a respetar siempre esta formulita de acá. ¿Qué es esta formulita de acá? Bueno, la presión se mide en atmósferas o en, ¿qué más se mide? Pascales. 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 Y la presión se define Pero o en milímetros de también. mercurio. La mercurio, esa la Mercurio también. sí, milímetro de mercurio también. Vamos a ver más adelante milímetro de mercurio, en la tercera unidad que es fluidos. Pero sí,
nivel mercurio también funciona. Si uno tiene una superficie determinada, un área, y tiene un conjunto de moléculas, algunas moléculas van a pegar así, algunas moléculas le van a pegar así, van a rebotar contra el área, ¿no? Van a estar pegándole varias veces a esa superficie, y entre todas ese conjunto de impactos y de minigolpes que van a hacer, La fuerza en esa área. exactamente, van a tener una fuerza resultante sobre esa área. Mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la presión. También va a importar el área, la presión, de hecho, la definición física de presión es este cociente, no importa ahora, pero no lo vamos a usar, pero es este cociente de la fuerza sobre el área. La vamos a usar en la unidad 3 recién esa definición, pero ese conjunto de choques o ese conjunto de fuerzas está relacionado con la fuerza que hacen los gases sobre esa área. Bueno, esa es una manera de modelar cuántos choques o cuánta fuerza hacen los choques sobre determinada área en un gas. Esa va a ser una de nuestras variables. El volumen también tiene formas distintas de medirlas. Nosotros vamos a usar dos. Vamos a medirlo o en litros o en metros cúbicos. Metros cúbicos es el sistema internacional, es la manera en la cual lo miden los físicos. Un metro cúbico es siempre un metro por un metro por un metro y habla de 1000 litros. Esta igual se las voy a dar todo el tiempo, esa conversión, porque a veces tenemos litros, a veces tenemos metros cúbicos y queremos usar el otro. Esta N significa número de moles. Número de moles. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es un mol? Abogado, 602 por 10 a la 23. Claro, muy bien, con el número de Avogadro lo recuerdan. Un mol, a veces se confunde esto y dicen, la masa es la cantidad de sustancia. La masa no es la cantidad de sustancia. La masa que ustedes vieron en Física 1 se define a partir de esta ecuación de acá, que es una ecuación de Newton, y habla de qué tan difícil o qué tan fácil es acelerar algo. La cantidad de materia que tiene un cuerpo. Claro, la masa no es la cantidad de materia, la masa es qué tan difícil es acelerar o frenar algo de acuerdo a la fuerza. Lo que habla de la cantidad de materia, la variable, la magnitud que define la cantidad de materia, es el mol. Entonces, N, que es el número de mol, un mol es 6,022 por 10 a la 23 partículas de lo que sea. Un mol de aire son 6,022 por 10 a la 23 partículas de aire. ¿Y qué son aire? Bueno, el aire tiene nitrógeno, helio, hidrógeno, oxígeno, Mezcla de gases. carbono. Puede ser una mezcla. Un mol es una cantidad de partículas, es la cantidad de sustancia que hay. Un mol de oxígeno va a ser 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Un mol de hierro va a ser 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y la masa de un mol, la masa molar, sale de la masa atómica en gramos. ¿A qué me refiero con la masa atómica? Si uno abre la tabla periódica, como la abro yo aquí, esto en química lo habrán visto. Si no lo vieron en química, aunque sea en el colegio lo habrán visto. Cada elemento tiene, por ejemplo, el carbono tiene un numerito, que es este número, que es el número principal, que es el número atómico, que habla de la cantidad de protones que hay en cada elemento, y un número que es el número másico, que es este de acá, que habla, este en realidad es la masa atómica, el número másico es este número redondeado en 3, que en este caso es 12,011, y habla de qué masa tiene un mol de átomos de carbono. Un mol de átomos de carbono, en este caso, pesa o tiene una masa de 12,011 gramos. Un mol de átomos de nitrógeno, si existieran los átomos de nitrógeno así sueltos, masaría 14 gramos. El nitrógeno no viene en átomos, ¿no? Vienen siempre en pares. Un mol de nitrógeno 2, que es la molécula de nitrógeno, masará entonces 28 gramos. Y así uno podría pasar de cantidad de materia a masa. Pero la masa no era la unidad de cantidad de materia, la unidad de cantidad de materia era el número de moles. Eso es lo que me habla de cuánta materia hay. Este es, como mencionaron allá, Martín creo que dijo, esto de acá, es también llamado número de Avogadro, y es una constante de la naturaleza.
Bien, nos queda entonces la temperatura, que como les dije, esta temperatura es importante que esté ¿en qué escala? Kelvin. Kelvin. Sí o sí, por eso vimos cómo pasar a Kelvin. Porque esta temperatura en realidad me está hablando de cuánto movimiento, de cuánta energía cinética tiene ese gas. En Celsius no me serviría para nada, porque a nadie le importa a qué temperatura se congela el agua para un gas ideal. Y esto de acá es una constante que se llama constante de los gases y tiene dos valores posibles para nosotros. Los dos valen lo mismo, pero todo depende de qué unidad usemos. 8,32 joules por mol Kelvin es un valor para esta unidad, que la vamos a usar cuando usemos pascales y metros cúbicos, y el otro valor es 0,082 litros por atmósfera sobre mol Kelvin, que como lo dice la unidad, lo vamos a usar cuando hacemos litros y atmósferas. ¿Por qué el tema del joule? Porque un joule es pascal por metro cúbico. Eso es joule. O sea que cuando use pascales y metros cúbicos voy a poder cancelar y eliminar con el joule. ¿Por qué pascal viene eso de ahí? Bueno, habíamos hablado de esto, ¿no? De que la presión se mide en fuerza sobre área. Fuerza sobre área es Newton sobre metro cuadrado. O sea que el pascal es Newton sobre metro cuadrado. Si lo multiplico por metro cúbico, termino teniendo Newton por metro, que es la unidad que hayan visto ustedes como joule. No se preocupen por la unidad igual mucho, porque esto es de física 1, lo de las unidades. Ahora, con saber que cambiamos, es suficiente. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Preguntas, consultas? No escucho nada. ¿Perdí la conexión? No. Ah, ok. Vamos bien, ahí está. Buenísimo. Yo cuando no escucho nada, digo, capaz que se me colgó la computadora y estoy hablando como un nabo en mi casa solo. Bien, entonces hagamos un par de ejercicios, así le damos forma a esto y terminaríamos por hoy con eso. Acá al costadito elegí algunos. No están, ahí va. ¿Sí? Yo quería hacer una consulta Dale, José, ¿no? para más tarde o por si va a subir un video explicando. Si puede explicar después cómo graficar. En el punto 10 de ejercicios de gases ideales hay un punto donde hay que graficar un algo y yo no tengo idea cómo hacerlo. Wow, te fuiste al ejercicio 10, está bien, pero hiciste un montón. Yo hoy pensaba decirles que no iban a hacer hasta el 10, ya por cómo veníamos, iba a decirles que ni el 9 ni el 10 le íbamos a hacer, que lo hacemos a la clase que viene, así que. Ah, bueno, ok. ¿Está bien? Sí, no vamos a No, llegar. yo lo venía haciendo porque, qué sé yo, No, venía... perfecto, si lo venís haciendo, genial. Voy a explicar cómo graficar la clase que viene y no voy a llegar hoy, pero gracias por la pregunta. Sí, el 9 y el 10 no van a poder llegar a hacerlos hoy. Sí van a poder hacer el 11 y el 12 y todos los demás, pero no el 9 y el 10. Así que no quiero Okay. hacer más ruido. Bueno, Gracias. el 2, determinar la masa de una molécula de agua en gramos, por ejemplo, determinar la cantidad de moles de agua que hay en 1 kilogramo de agua. Son ejercicios de reglas de 3, ¿no? Uno agarra y dice 1 kilogramo de agua, y el agua, por ejemplo, la masa de un mol de agua. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. 1. ¿Y del oxígeno? 16. 16. O sea que un mol de agua pesa 18 gramos. Bueno, entonces acá dice determina la cantidad de moles de agua que hay en 1 kilogramo. Bueno, si un mol son 18 gramos, en 1 kilogramo cuántos moles hay, habrá que plantear una regla de 3 simple. Son ejercicios para hacerse amigos de este tema de los moles, los kilos. Lo mismo determinar la masa de una molécula de agua en gramos, lo mismo. Uno dice, bueno, un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua tiene una masa de 18 gramos. Una molécula, ¿qué masa tiene? Hay que hacer cuentas, regla 3 simple, ¿no? Está para hacerse amigos de la regla 3 simple y practicar un poquitito. Vamos a uno de gases ideales en serio. Bueno, el 4 lo vamos a dejar. 4 está para que lo piensen después, no se los quiero spoilear. Vamos a dejarlo para después. Avanzo. 6. Un neumático tiene una presión absoluta de 400 kilopascales.
Presión, 400 kilopascales. Dice, a 15 grados Celsius. ¿Cuál es la presión a 45 grados Celsius? Y uno va a decir, ¿cómo? O sea, no, uno no, capaz que ya resolvieron varios de estos, pero ¿de dónde saco cosas con esta ecuación que tengo de acá? ¿Cómo acá saco dos presiones? Ya me dio la presión, ¿por qué me está pidiendo otra presión? ¿Cómo puedo usar esto? Bueno, esta ecuación de estado valía para cualquier estado de un gas. ¿Qué pasa? Si yo tengo un conjunto de un gas, vamos a decir, tengo un tacho lleno de gas, lleno de moléculas de gas, voy a tener una cantidad de moles de gas ahí en ese tacho, ¿no? Una cantidad n de moles de gas en ese tacho. Si yo caliento el gas, no va a cambiar la cantidad de moles. Si lo enfrío, tampoco, va a seguir habiendo la misma cantidad de moles. Entonces lo que yo podría decir, fíjense que pasé acá, es esto de acá. Pasé la temperatura dividiendo. Y esto de acá, como no va a cambiar la cantidad de moles del gas, ni va a cambiar la constante, esto de acá es una constante. Quiere decir que no importa cuánto caliente o enfríe o apriete o expanda el gas, no va a cambiar ni N ni R. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier estado del gas, si el gas está a una presión, un volumen y a una temperatura determinada, lo puedo calentar, lo puedo enfriar, voy a obtener otra presión, otro volumen y otra temperatura, y no va a cambiar la cantidad de moles. Y si después lo caliento de vuelta y lo aprieto, puedo tener otra presión, otra temperatura, y puedo cambiar esa combinación de producto y cociente, pero nunca va a cambiar esto de acá, esto va a ser constante. Esta ecuación, aplicada sobre los cambios de estado de un gas, estado no de que se vaya a volver líquido y gaseoso o sólido, sino de que lo caliente y lo enfríe, me dan esta ecuación de acá que me permite resolver prácticamente cualquier ejercicio donde haya un cambio en el gas. ¿Cómo? Entonces, bueno, en este caso, tengo que encontrar las variables que me faltan. Presión 1, 400 kilopascales. Fíjense que no me pongo a pensar si va a atmósfera, si va a otra unidad. No, 400 kilopascales. Ni siquiera si está en kilo o no está en kilo. Por volumen, ¿conocemos el volumen del gas? No, no tengo ni idea de qué tamaño tiene la rueda. Y la temperatura, acá debería poner, ¿qué debería poner en vez de 15? 288. Bien, le sumamos 273 para tenerla en Kelvin. En Kelvin son 288 Kelvin. Y eso es igual a el gas al final. Que el gas después de que lo calentaron, parece que ya no está más a 288 Kelvin. Está a 45 Celsius. ¿Cuántos son 45 Celsius? 318. Muy bien, qué bueno. Están ayudando más acá que cuando tengo la clase real. Cuando tengo la clase real muchas veces no me dan tanta bola. La presión no la tengo. Es una presión final, no sé cuánto vale. Y el volumen al final de la rueda, Y dice que es despreciable la diferencia, así que lo tomamos entonces, como constante. Es constante, se tacha. constante. Se pone, exacto, se pone el mismo valor que ya he puesto acá. Si acá le puse un metro cúbico, que no es cierto, le pongo metro cúbico. Si le puse volumen de la rueda, le pongo volumen de la rueda. Es la misma variable, lo cual quiere decir que se tacha, porque si están de los dos lados de la ecuación, se puede tachar. Esto a veces hay gente que lo enseña en secundario, sobre todo, como diferentes ecuaciones. Agarran y dicen, a temperatura constante, aprendemos la ley de Boyle, que es así. En la isotérmica. Claro, cuando el volumen es constante, dicen, aprendemos la ley de... Esta no existe en realidad, me parece. Esta es la de Charles. La ley de Charles. Y cuando la presión es constante, aprendemos la ley de Gay-Lussac. Entonces enseñan tres leyes distintas. Esto es como robar durante todo el año, ¿no? Porque estás trabajando primero con ejercicios de un tipo, después con ejercicios de otro tipo. Y en realidad son siempre la misma ley. Son la ley de los gases ideales, que es esta que tenemos acá, esta linda que tenemos ahí, y uno lo que hace es cancelar lo que es igual al principio y al final. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces directamente acá hay que hacer una cuenta, hay que despejar la presión, se pasa al otro lado.
Pascal es 288 Kelvin por 318 Kelvin. Queda la presión, se despeja y dará algún resultado que va a ser 442 kilopascales según esto. Así se hacen la mayoría de los ejercicios. Ahí tenemos el ejercicio 7, es muy parecido. El ejercicio 8 es muy parecido. Vamos al ejercicio 8 y con eso vamos a terminar. Yo lo que hice en el sitio, en la página, acuérdense también tienen la página web, si no pueden entrar al sitio virtual que les mandé. También ahí voy a subir los videos. Si tienen ganas, tiempo, José, por ejemplo, que se puso a hacer todos los ejercicios, hay acá, por ejemplo, dice cuestionario un poquito de gases ideales. Hay un cuestionario que uno lo puede contestar, le pone cositas acá, qué masa tiene un mol de hierro. Es para saber más o menos si fue entendiendo los temas de hoy. Le da enviar y se autocorrige y les dice si está mal y sirve como una pruebita más. En general, no es obligación hacerlo, no es que voy a medir a ver quién lo hace, quién no lo hace. Puede servirles para ustedes si quieren saber si están entendiendo bien o no. Hay ejercicios en las tres. También acá en algunos ejercicios adicionales hay algunos ejercicios más. O sea que hay 3 actividades largas. ¿Por qué tantas actividades? Y bueno, vamos a estar 2 semanas sin clase, porque la semana que viene es 1 de mayo, como les decía, y no se trabaja el 1 de mayo, no corresponde trabajar el 1 de mayo, el viernes. Así que yo lo que voy a hacer probablemente es subirles un video que estoy usando en la escuela sobre el tema que viene, que armé un video bastante malo de 9 minutos sobre el tema que viene, y 2 ejercicios que son así también para completar, y nada más, como para decir, bueno, no se olviden totalmente que existe la materia, y la semana siguiente, cuando tengamos clase, vienen con algo armado. Bueno, hacemos el 8, por ejemplo, para hacer uno más, y después dejamos para tener un ejemplo más. Consultas del anterior, que lo borré como un nabo. Si hay consultas, tengo que volver a escribirlo todo, así que no tengan consultas, no tengan consultas. Vamos con el 8. Dice, el volumen pulmonar total de un estudiante de física es de 6 litros. Volumen 1, podemos decir en algún momento, 6 litros. Uno va leyendo los datos y va viendo a ver qué cosa es. Por ahora las unidades, fíjense que las ponemos como vienen. Ella llena sus pulmones con aire a una presión absoluta de una atmósfera, o sea que seguimos hablando de esos pulmones que tienen 6 litros. Antes usamos pascales, ahora usamos una atmósfera, mucho no importa la unidad porque vamos a ver que se van a cancelar solas las unidades acá. Dice, luego deteniendo la respiración, comprime su cavidad torácica para reducir su volumen pulmonar a 5,7 litros. Me está hablando de que hay un cambio. Sí. O sea que después es 5,7 litros. ¿A qué presión está ahora el aire en sus pulmones? Suponga que la temperatura del aire no cambia. O sea que la temperatura 1, que no sé cuánto vale, es igual a la temperatura 2. Son iguales, se van a ir. Y lo que me pide es la presión final, que no sé cuánto vale. De vuelta, ¿no? El mismo ejercicio, tenemos que venir acá y decir P por B sobre T igual a P final por B final sobre T final. Entonces de vuelta, son ejercicios para entrar en calor, para entrar en la materia de a poquito, cosas que ya hayan visto quizás en química. Y acá de vuelta, sí, la presión no sé cuánto vale, el volumen lo conozco, y la temperatura me dijeron que no cambiaba, así que le pongo la misma T. Pueden ser 300 Kelvin, 6000 Kelvin, puede estar dentro de un horno de fundición, no sé, no importa. Sé que es la misma al principio y al final, lo cual quiere decir que se va a cancelar y va a estar todo bien. Los litros también. Y lo que queda es este ejercicio. Bueno, así son la gran mayoría de los ejercicios que tienen para resolver. Por eso les digo, no es necesario hacerlos todos. Si quieren saltean, hacen un par. Si quieren, hacen los que se corrigen solos para tener un ejercicio distinto. No sé, una forma diferente de trabajar. Este tema, yo nunca en los parciales tomo un ejercicio de gases ideales. No existe el ejercicio de gases ideales suelto. Lo que tomo es cuando veamos termodinámica, que es el estudio de cómo de los estados termodinámicos, de cómo cambian los estados de un sistema, de cómo se intercambia calor en un sistema, trabajo, y cómo cambia la energía interna en un sistema. Lo que solemos usar es gases ideales para, como ejemplo, digamos, como sustancia de trabajo.
Entonces siempre hay metidas cuentas con clases ideales en el medio. Y con los gráficos esos que quería hacer José, que no sabe cómo hacerlos porque todavía no les enseñé a hacerlos. Así que esto es como para practicar, por si no lo habían hecho nunca en química, si ya hicieron decenas de estos, no tienen mucho para hacer. Fíjense de leer nada más el texto para estar frescos. Y eso sería todo para una primera clase, que es bastante, a pesar de... Estoy corriendo, digamos. Escucho preguntas, tenemos 3 minutos y se acaban los 3 minutos mientras hablamos. Hablo de nuevo y pueden preguntar de nuevo y me preguntan. Van a quedar 10 minutos más, me preguntan lo que quieran. Preguntas, dudas. Ah, buenísimo. Generalmente no me dicen eso después de las clases presenciales, así que se ve que esto alguna cosa buena tiene. Bien, lo bueno, Belén, es que después podés ver si tenés alguna duda más tarde, igual tenés el mismo video. Y si viendo el video de vuelta decís, no entiendo, mandás un mail o mandás un... Ah, eso, les pido, manden mail no por el aula virtual, sino por afuera del aula virtual, porque a veces no me llegan las notificaciones, o me llegan más tarde, así que me mandan un mail por el otro correo que les mandé. Bueno, eso sería... Pregunta, litro no es una unidad de energía, ¿no? Es el equivalente, no es que sea una unidad de energía. Yo acá les voy a contar una atmósfera, es una buena pregunta, una atmósfera. No, los ejercicios no los mandan a ningún lado. Si hacen los que están en ese formulario y le dan a enviar, Claro, porque habías dicho que, bueno, la pregunta. espera, ahí te contesto lo de la atmósfera para que le está contestando a alguien que puso los ejercicios, los mandamos al mail. Le digo, no, los ejercicios no los mandamos al mail, los ejercicios los hacen para ustedes en la carpeta, por eso no es necesario que hagan todos, hacen los que tienen ganas. Explico lo que me acaba de preguntar acá. De una atmósfera es igual a atmósfera litro, es una unidad de energía medio raro. Como yo les dije, Pascal por metro cúbico es una unidad de energía, es lo mismo que Joule. Ahora, atmósfera litro, una atmósfera son 100.300 pascales. Y habíamos dicho un metro cúbico son 1000 litros. Si uno agarra y dice una atmósfera por un litro, es lo mismo que decir 101.300 pascales por 0,001 metro cúbico. Esto se pueden cancelar algunas unidades y da lo mismo que 101,3 joules. Entonces, es un equivalente en unidad de energía, pero ustedes atmósfera litro no lo usamos nunca como unidad de energía, como unidad de trabajo. Sirve si el ejercicio te dan esa unidad. Es el equivalente a 101,3 joules, una atmósfera litro. Claro. Mi pregunta, Se está por cortar y no como escucho bien. la constante, la R, claro. Claro, la O R, sea, la R, vos habías dicho que varían los te interrumpo porque se acaba el tiempo. pero